Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo. Una vez más damos gracias a nuestro Padre por permitirnos este honor, porque realmente es un honor poder compartir todos los miércoles a las 7:30 a través de Instagram y todos los domingos por Facebook a las 11:30 de la mañana. Nos disculpan un poco la hora porque siempre los domingos se nos pegan un poquito las sábanas. Bien, un fuerte abrazo para todos. Gracias por las personas que ya están conectadas. Gracias por todos aquellos que se conectarán a lo largo y ancho del mensaje. Y gracias también por todas aquellas personas que verán luego este video a través de las redes y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Así que ahí está, una gran gama de mensajes para que usted escoja y se deleite. Mi recomendación, si le parece muy largo el mensaje, usted lo ve en fracciones de 20 minutos cada uno, en 3 fracciones, porque lo máximo que dura es 45 minutos, 1 hora. O 3 o 4 secciones de 15 minutos. Lo importante es que usted pueda verlo, pueda oírlo, pueda escribir, sacar conclusiones, que usted pueda verificar los textos que allí damos para constatar lo que el Señor Dios nos está diciendo en este tiempo. Oído, en este tiempo. Es procurar ser voz de Dios en este tiempo. Porque palabra de Dios tenemos todos. Quizás usted tenga mucho más palabra de Dios que yo. Tal vez usted tenga mucho más teología, mucho más conocimiento bíblico. Tal vez usted se haya leído la Biblia muchísimas veces. Yo todavía no me la he leído completa ni una sola vez. Pero sin embargo, lo poco o mucho que podamos saber, lo queremos aplicar a nuestras vidas, extraer de ella los principios que la palabra nos habla y aplicarlos. Bien, hoy vamos a basar nuestro tema en el libro de Gálatas, o la carta, la epístola que Pablo le escribe a los Gálatas más o menos en los años 55, 56 después de Cristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 vamos a tenerlo como la base del tema de hoy. Allí establece el apóstol Pablo lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Un versículo que cuando usted lee el contexto, usted dice, wow, pero para muchos esta expresión de Pablo es muy temeraria, muy audaz. Pero ese hombre también dijo en una oportunidad: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sean imitadores. Es decir, él le dijo a la gente, bueno, si no quieres creer en Cristo, bueno, no creas, pero cree en el Cristo que yo te muestro. Si no crees lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, si no crees en ese Cristo que yo predico, por lo menos cree en lo que yo te muestro. Esas son expresiones muy contundentes, con mucha fuerza, que debemos tomar en cuenta. Bien, basándonos en este texto, voy a hacer una introducción rápida para que nos ubiquemos en tiempo y en espacio. ¿Cuál fue la razón? Yo me hice la pregunta, ¿cuál fue la razón de que el apóstol Pablo escribiera a los Gálatas bajo los términos que Pablo desglosa en ese libro o en esa carta de Gálatas? Bueno, en primer lugar, pasaba algo sumamente curioso, por así decirlo. Los judíos que habían creído en Jesús, que eran inclusive sus discípulos y algunos apóstoles, habían caído en una especie de legalismo. Estaban
tratando de obligar a los creyentes de Gálatas a que practicaran algunas leyes que por supuesto estaban en la ley mosaica. Algunos los consideraban como una obligación, dando a entender que el sacrificio de Jesús, o mejor dicho, lo voy a decir de otra manera para no ofender, que era bueno creer en Jesús, pero que no era suficiente para la salvación. ¿Por qué? Porque había que practicar algunas leyes establecidas en la ley mosaica. Entre muchas de ellas, que en ese tiempo ellos trataban de expresarle o de aplicarle a los gálatas, estaba el de circuncidarse. De hecho, el apóstol Pablo en la carta escribe que él se reunió con los que eran apóstoles antes que él, y que ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Y la carta también habla de cuando el señor Pablo, el apóstol Pablo, carea frente a frente al apóstol Pedro, que formaba parte de ese grupo de personas que en ese tiempo se le llamó judaizantes. Ese era el término que se le daba. Eran personas que habían creído en Jesús, inclusive habían sido discípulos de Jesús, apóstoles de Jesús, habían visto el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero sin embargo, ellos querían aplicarle ley a los creyentes gentiles que no eran judíos. Es decir, creían en Jesús, pero querían seguir practicando sus rudimentos. Pablo, apóstol de la gracia, le dijo en una oportunidad, lo voy a leer en el libro de Gálatas, él le dijo en una oportunidad, mira, vamos a hacer lo siguiente, tú fuiste enviado, le dijo a Pedro, a los de la circuncisión, y yo fui enviado a los de la incircuncisión. Así que cumple tu trabajo, yo voy a cumplir el mío. Pero no te metas con mi trabajo, no trates de empañar el trabajo que yo estoy haciendo, ni obligar a los gentiles a judaizar. E inclusive le usó la palabra hipócrita. Bueno, esto era una controversia pedritque-paulina. Dos apóstoles, dos corrientes. Y pudiésemos estar aquí hablando muchísimo acerca de esto, pero eso no es lo que en este momento nos incumbe. Aunque sería bueno pues que ustedes por su propia cuenta buscaran un poco acerca de la historia de estos dos pensamientos teológicos de aquel entonces. Entonces usted en este entonces usted se ubica o judaizante o paulino. De mi parte yo respeto todas las posiciones, ¿ok? Porque me gusta que respeten la mía. Respeto todas las posiciones, pero lo cierto es y lo importante es que después de la cruz hubo un cambio. Si usted lo quiere ver, amén. Y si no lo quiere ver, amén también. ¿Ok? Entonces eso era lo que sucedía en aquel entonces. Por eso el apóstol Pablo escribe esa carta muy directa. Usted la lee y va a ver la contundencia de la carta. Y por eso él expresa este texto que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora bien, vamos a desglosar un poco esto. Vamos a desglosarlo en dos puntos. El número uno es especificar y definir qué significa la palabra cruz. Y la número dos, cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús durante la crucifixión? Mientras duró la crucifixión, ese periodo de tiempo que duró la crucifixión, Jesús dijo palabras muy interesantes que sería bueno que hoy las recordáramos. Ok, el tema de hoy lo vamos a llamar, sube a la cruz. Sube a la cruz. Bien, ¿por qué voy a hacer énfasis en esto? Porque la palabra con Cristo estoy juntamente crucificado, esa expresión se ha popularizado muchísimo. He oído a muchísimas personas decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero esa expresión que se ha popularizado al punto de llevarse como un mero pensamiento filosófico o un mero
decir popular, un dicho popular. Eso hay que aclararlo y hay que definirlo para que cuando usted diga que con Cristo está juntamente crucificado, no lo diga porque lo leyó, no lo diga porque se lo aprendió de memoria, lo diga con conciencia, conocimiento de causa del por qué usted dice que con Cristo está juntamente crucificado. ¿Ok? De eso se trata. Bien. En el capítulo 10, versículo 38 del Evangelio según San Mateo, vemos la siguiente expresión, dicha por Jesús, por el Yeshua HaMashiach. Él dice, el que no toma su cruz, fíjate lo que dice, el que no toma su cruz, la suya, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz, cuando nosotros leemos un poco la historia, nos damos cuenta que ningún discípulo tomó una cruz literalmente hablando. Porque quien tenía que tomar la cruz era Jesús. Literalmente hablando, ninguno tomó la cruz. Eso significa entonces, si corroboramos, hay varios textos bíblicos, pero solamente quiero nombrarles dos. Mateo capítulo 10, 38 y 16, 24, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Primero dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Entonces nos damos cuenta que la palabra cruz ahí es un símbolo que significa o que nos trae a colación propósito. Cruz tiene que ver con propósito. Jesús lo que le estaba diciendo a sus discípulos es, tienes que mirar cuál es tu propósito. Estar claro de cuál es tu propósito. Y una vez que estés claro de cuál es tu propósito, vas a tomar tu propósito y vas a venir en pos de mí. ¿Ves? No se trataba de una cruz literal. Se trataba, en otra parte dice, si no tomas tu cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Es decir, que los que nos llamamos discípulos, tenemos que saber qué significado tiene la cruz. Por eso el tema de hoy lo vamos a llamar sube a la cruz. Sube a tu propósito. Cabalga sobre tu propósito. Y ve en pos de Jesús. Ve en pos, sabemos que ya no puedes ir en pos de Jesús de Nazaret, pero tienes que ir en pos de lo que Jesús hizo. Y de lo que de alguna manera está haciendo. Alguien dice, no puede estar haciendo. Jesús está intercediendo a diario por nosotros. Él es el máximo intercesor. Porque mientras Jesús glorificado intercede por nosotros, fuera de nosotros, dentro de nosotros intercede el Espíritu de Dios. Eso sería otro tema. Pero para que tengas la idea de lo que quiero decir en cuanto a propósito. Cruz, propósito. Toma tu propósito. Ve en pos no de Jesús, como algunas personas se convierten en Jesús, y otros Yeshua HaMashiach, y se van por ahí. No se trata de eso, de una adoración en cuanto a una adoración en cuanto a un nombre. Se trata de discernir qué significado tiene ese nombre y discernir también qué fue lo que hizo ese hombre con ese nombre en la tierra mientras estuvo aquí y qué secuelas, qué enseñanzas, qué consecuencias positivas nos dejó. De eso se trata. Y no de volvernos unos seguidores a ciegas. Ok. Bueno, por allí ya aclaramos esto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de esas frases que la gente, nuestros hermanos católicos, voy a decirlo así, dicen las 7 palabras de Jesús, sobre todo cuando se hacen las misas en Semana Santa, se acostumbraba, no sé si lo siguen haciendo, a hablar de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Bueno, yo voy a hablar de las 7 frases, de los 7 pensamientos, que para mí son 7 principios. Y 7 es número de plenitud, no te lo pierdas, ¿ok? 7 principios. El primer principio que vamos a hablar hoy se encuentra en Lucas 23, 34, donde Jesús, una vez que sube en la cruz con él colgado,
él expresó lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando lees el contexto, en ninguna parte vas a encontrar que hubo alguien que le pidiera perdón a Jesús. No había ningún judío pidiéndole perdón. No había ningún romano pidiéndole perdón. Nadie le estaba pidiendo perdón. Pero sin embargo, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, fue un perdón que nació de él. Un perdón, permiso. Fue un perdón que nació de él. Ese perdón se le ha llamado perdón unilateral. Entonces, el primer principio que aprendemos en esta primera frase, oración y que Jesús hizo en la cruz, durante la crucifixión, es el perdón unilateral. Es decir, aplicar el perdón unilateral. ¿Pero qué perdón es ese? Es el perdón que nadie te lo pide. Mucha gente está esperando que venga alguien, no, que venga Pedro y me pida perdón. Porque de lo contrario, que se me arrastre, que me diga con sus propias palabras: oye, armamos un show así, si no me pide perdón, yo no lo perdono. Bueno, déjame decirte que para que tú puedas expresar que con Cristo estás juntamente crucificado, y ya no vives tú, sino que vive Él en ti, tienes que aprender lo que Él hizo en la cruz. Porque ¿cómo puedes estar crucificado si no sabes lo que Él hizo en la cruz? Parece como una locura, ¿no? Fíjate, es aplicar el perdón unilateral, es ese perdón que nadie te pide, sino es el perdón que nace espontáneamente, que nace de ti mismo, hacia aquella persona que te hizo algún mal, que te perjudicó, que hizo algún perjuicio en tu contra. Yo oigo infinidades de veces a personas decir: yo eso no se lo perdono. Bueno, yo quiero decirte hoy que lo primero que hizo Jesús en la cruz fue perdonar a todos los. Perdonó a los que los latigaron, a los que lo escupieron, a los que les pusieron la corona de espina, a los que los traicionaron. Perdonó a Judas, perdonó a Pedro que lo negó, perdonó a todo el mundo y dijo: Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Entonces alguien puede pensar ahí muy inteligentemente: bueno, pero ¿y al que sí sabe lo que hace, también lo voy a perdonar? Bueno, te recomiendo 18 de Mateo. No lo perdones una vez, sino 70 veces 7. Es decir, 7 elevado al exponente 70. Revisa cuánto te puede dar eso. Entonces, aquí dice, aquí nos da a entender que, ¿por qué debo yo perdonar, pastor? Dígame una sola razón para yo perdonar, para yo aplicar ese perdón unilateral. Bueno, algo que está comprobado psicológicamente, porque a veces la gente no cree en lo que Dios dice en su palabra, no cree en sus principios, pero cree mucho en la ciencia. Bueno, la ciencia social, una parte de la ciencia social, que es la psicología, ha comprobado que el perdón trae beneficios, efectos beneficiosos en la vida de las personas. Y lo contrario, la falta del perdón trae, desde el punto de vista psicosomático, trae enfermedades a veces irreversibles. Hay personas que hoy se encuentran enfermas. Inclusive se ha probado de personas que están enfermas y cuando son vistos de alguna manera por un psicólogo y el psicólogo le dice: ¿usted tiene alguna raíz de amargura contra alguien? Sí, no he podido olvidar lo que me hizo Petrico. Ah, bueno, mire señora, es mejor que lo olvide porque eso le está causando, es la causa principal de su enfermedad. Entonces la gente prefiere morirse antes de aplicar el perdón unilateral. Vuelvo a repetirte, es un principio. Se llama perdón unilateral. Es decir, es la fuerza del perdón, es el poder del perdón que te trae efectos beneficiosos desde el punto de vista de sanidad, desde el punto de vista de estabilidad emocional
e inclusive económicos. Entonces tú revisas hoy si quieres o no seguir perdonando. Tú revisas hoy si quieres continuar con esa raíz de amargura o si tomas la decisión que tomó Jesús en la cruz del Calvario de decir, Padre, lo perdono. Sale el perdón de mí. Es un perdón unilateral, es un perdón espontáneo que trae beneficios en salud para el perdonador. A lo mejor el perdonado ni cuenta se da, ni jamás sabrá que tú lo has perdonado, pero tú lo vas a saber y el primer beneficio lo vas a tener en tu propio cuerpo y en tu propia mente desde el punto de vista psicoemocional. Ahí te lo dejo. Alguien dijo, traigo este pensamiento para cerrar este punto, alguien dijo lo siguiente: la injuria te coloca debajo de tu enemigo. La injuria te coloca debajo de tu enemigo. La venganza te iguala a él. Solo el perdón hace que tú lo superes. Entonces tú revisas si tú quieres superar una adversidad, si te quieres igualar o quieres estar por debajo de ella. Palabra de Dios. No se está jugando con esto. Principio, perdón unilateral. Bien. Como número 2, vamos a ver otro principio bien interesante. El mismo Lucas capítulo 23, el versículo ahora 43. Fíjate lo que dice allí. Allí está la escena del ladrón bueno y el ladrón malo, como así lo ha llamado la tradición. A mí, en lo que a mí respecta, no hay ladrón bueno, pero ellos lo llamaron ladrón bueno, porque en el último momento dice que se arrepintió. Pero lo cierto de todo esto es que este señor mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús pronuncia entonces la segunda palabra, o la segunda expresión, o lo que para mí es el segundo principio. Jesús dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué principio es ese, pastor? Bueno, ese principio me da a entender a mí hoy que hay que saber, escucha bien lo que te voy a decir, que hay que saber dar esperanza y alimentar la fe de otras personas, aunque tú estés en la misma situación que ellos. Ajá. Anótalo. Anota. Es saber dar, ¿ok? Saber dar esperanza, alimentar la fe de otras personas, aunque tú te encuentres en su misma situación. Porque ambos estaban crucificados, ambos en pocas horas o minutos iban a morir. Ya no había más nada que hacer. Pero el que estaba en la misma condición, como era superior en espíritu, como se supone que tú y yo somos, podemos dar, estando en la misma situación, ánimo. Podemos levantarle el ánimo a las personas. Podemos decirles, sí se puede, vamos a salir de esta. Ambos están en la misma situación. Te pongo el ejemplo de lo que pasa hoy en el mundo, el ejemplo actual. La pandemia. Todos estamos en la misma barca. Todos estamos en la misma situación. Todos estamos expuestos y propensos a todos. Sin embargo, aquí usted nos ve, modestia aparte, animándote, diciéndote que hay esperanza, diciéndote que sí se puede, muy especialmente en nuestro país. Estamos en la misma barca, sufriendo los mismos avatares políticos, sociales, económicos, divergentes que hay entre la gente. Sin embargo, aquí estamos en la misma situación, pero no con la misma condición, porque nuestra condición es una condición arraigada y plegada al Espíritu de Dios. Eso es lo que nos hace, eso es lo que hace la diferencia. Y por eso, y basándonos en esa diferencia, podemos dar ánimo, podemos animar, podemos
darle esperanza y alimentar la fe de otros, como lo hizo Jesús estando en la misma situación que el ladrón. El ladrón bueno. Eso es. Estar en esa, nos hace entonces subir o tomar nuestro propósito y esgrimirlo. Y cuando tomamos nuestros propósitos, también tomamos las promesas de Dios, que no las tienen ellos, pero tú sí las tienes. Creyentes que están en un hospital, hospitalizados, y otras personas a su lado en la misma situación, pasando el mismo dolor, la misma angustia, pero ellos tienen una condición distinta. Quiera Dios que no se les olvide, porque cuando estamos en situaciones difíciles tendemos a olvidar todo lo que sabemos. Y resulta que cuando tú estás bien, Dios te prepara para enfrentar el mal. Y cuando estás en el mal, tienes que echar mano de lo que aprendiste cuando estabas bien. Porque de lo contrario, ¿de qué sirve? Somos unos religiosos más. Un gloria a Dios, aleluya. Somos cristianos de púlpitos, cristianos de iglesias. Permítame usar la palabra cristiano, que yo tengo una definición sobre la palabra cristiano distinta a la que otros plantean. Pero no quiero entrar en eso en este momento. ¿Ok? Entonces, esgrima lo que usted aprende en estos momentos. Que las promesas de Dios y sus principios sean aplicables a cualquier circunstancia que usted vaya a ver. Maneje cada una de las herramientas que de alguna manera, pocas o muchas, hemos dado a través de este tiempo de pandemia, por estos en vivos. Les hemos entregado herramientas para que usted tome cada una de ellas en sus manos y con ellas pueda alcanzar los objetivos que se ha propuesto y pueda superar las circunstancias adversas que se le presenten. Hay que tomar las herramientas, no pueden estar simplemente anotadas en un libro, en un cuaderno, sino que estén en tu mente y en tu corazón. Y aplicar la ley de la confesión conjuntamente con la ley de la fe y enfrentar la situación con coraje, con valentía, con esperanza y en fe. Eso fue lo que hizo Jesús, crucificado. No había diferencia entre él y el ladrón, humanamente hablando. Pero el ladrón vio algo en él y le dijo: oye, acuérdate de mí. Es lo mismo, que estamos en la misma situación, pero que la gente vea que en ti hay esperanza. Entonces, con tu fe y con tu esperanza, anima a otros, aún estando y llevando la misma cruz, la misma situación. Eso es lo que nos hace diferente. No nos hace diferente que tú sepas Biblia o que cargues una Biblia aquí o la cargues en la cartera. Eso no nos hace diferente. Nos hace diferente es estar en la misma situación, pero dar ánimo, alimentar la fe de la otra persona y darle esperanza a continuar adelante. Muy bien. Vamos al tercer principio para acelerar un poco porque el tiempo comienza a pasar. El tercero o la tercera frase de Jesús, el tercer pensamiento de Jesús que yo hoy digo que es un principio, está en Juan 19, versículos 26 y 27. Allí establece que estando Jesús crucificado, acuérdate que estamos hablando de estando Él en plena crucifixión, dice que Él vio a su madre, pero también vio al discípulo amado, que con el tiempo conocimos que era Juan. Y cuando ve a su madre le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo amado: hijo, he ahí tu madre. Dice que la Escritura que desde ese momento el discípulo amado tomó a la madre de Jesús y la recibió en su casa. La pregunta que debemos hacernos en este momento para desglosar un poco esto: ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Es que Jesús no tenía otros hermanos que eran hijos de María y de José?
¿Por qué delegó el cuidado, la protección, la alimentación, el sustento en el discípulo amado? Ahí es donde tú a veces te preguntas, ¿por qué a veces delegamos cosas en hijos que no son biológicos y en los biológicos no? O en hermanos que no son biológicos. ¿Por qué? Porque este discípulo amado, toda la escritura dice prácticamente, todo, por lo menos desde que ellos se conocieron, que él amó a Jesús, amó su propósito, amó su ministerio. Y Jesús mismo pensaría, si este hombre amó lo que yo amaba, amó la cruz, está allí, muy a pesar de que lo pueden agarrar también y crucificarlo, y si me amó, también va a amar a mi madre, también la va a cuidar y la va a proteger. Entonces, por esa razón, considero yo que Jesús delegó eso en ella. Pero el principio sine qua non que se muestra en esto es que honra a tu padre y a tu madre. La mayor honra que Jesús en el momento más crucial de su vida, humanamente hablando, agarró a su madre y no la desamparó, sin importar la situación que estaba viviendo, sin importar la situación que él pudiera vivir, él honró a su madre. Si hubiese estado José, también lo hubiese honrado, porque él sabía lo que ese principio determinaba. El apóstol Pablo escribe en el libro de de Gálatas, si no me equivoco también, Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, que la longevidad de una persona en buena salud, ojo con eso, depende de la honra que nosotros le demos a nuestros padres. Este es el principio que enseña Jesús en la cruz: honrar a nuestros padres, darle el lugar que ellos se merecen. Y si ellos en algún momento, como le pasó a Jesús, que se estaba despidiendo de la tierra, colocarlo en manos de alguien que te haya amado, porque si te amó a ti, amará también lo que a ti te pertenece. Y este pensamiento ya es personal. Delega lo que puedas delegar, porque hay cosas que no puedes nunca delegar, porque son propias, personalísimas, y las cosas que son personalísimas no aceptan delegación posible. Delega lo que puedes delegar, no delegues lo que tú o lo que a ti como persona te corresponde hacer. Bien, ya hemos hablado de 3 principios bien claros. Primero, perdón unilateral. Aplicar el perdón unilateral. Segundo, dar ánimo, animar, dar esperanza, alimentar la fe de otros. Y tercero, honrar a nuestros padres. Ay, por ahí hay mucha gente que me dice padre. Padre, padre. Y yo me río. Y yo le digo hijo también. Pero relación padre-hijo es una cosa totalmente distinta. Va más allá de decirle padre a alguien. Ok. Número 4. Lo encontramos en Mateo, es la única que registra Mateo 27:46. La expresión de Jesús en la cruz con aquel dolor, y dijo lo siguiente: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow, pero pastor, pero ¿qué principio va a sacar usted de ahí? Bendito. Si el pobre hombre se estaba muriendo y pegó un grito desesperado. Bueno, vamos a ver qué principio sacamos, tranquilo. La primera pregunta que surge es: ¿qué pudo haber hecho Jesús para merecer el desamparo de su Padre? Es una buena pregunta.
¿qué pudo haber hecho? La respuesta es nada. Porque la Escritura dice que nunca pecó, nunca falló y todo el tiempo honró a su Padre. Hizo lo que tenía que hacer. No se encontró en él nunca, jamás ningún pecado, ninguna falta. La Escritura dice en el libro de los Hebreos que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ¿por qué este hombre se sintió desamparado? Claro, podemos hablar teológicamente de que, bueno, fue el pecado que estaba sobre él, aleluya, y el pecado. Podemos decir lo que usted quiera, pero ¿qué principio? Porque a veces somos muy buenos para redactar historia, pero ¿cómo aplicamos esta historia en mi vida personal hoy? En la situación que estamos viviendo. El principio que yo veo allí es que para nosotros realmente sentir que estamos juntamente crucificados con Cristo, es que hay que sentir, escucha bien lo que voy a decir, hay que sentir, hay que experimentar, hay que verse, hay que estar abandonado. Pastor, eso es un principio. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Fíjate, si tú no experimentas el abandono, el desamparo de Dios, jamás podrás adorarlo cuando tienes. Te voy a explicar qué es lo que yo quiero decir con esto. El desamparo, y yo estoy seguro que las personas que están oyendo se van a identificar con esto rapidito. Sentirse desamparado en el momento más crucial de tu vida. En el momento en que tú quieres que Dios esté presente, pero no está. O por lo menos tú sientes que no está. En el momento que tú estás orando, pero no eres oído. En el momento que lo llamas, pero no aparece por ningún lado. Que oras, adoras y haces una cantidad de cosas, pero no recibes respuesta. Te das cuenta que todo lo que estás haciendo es en vano, muy a pesar de que desde tu perspectiva has hecho las cosas correctas. Si he hecho las cosas correctas, yo demando la ley de la siembra y la cosecha, pero tampoco los frutos aparecen. Te sientes como que si estuvieras en cielos de bronces y en tierra de hierro. Te sientes como bajo maldición, aunque sabes que eres un bendecido. En fin, hay una cantidad de situaciones que comienzan a cerrarte y a centrarse en tu vida. Y es en ese momento cuando tú sientes que estás desamparado. Entonces, para poder decir y expresar que con Cristo estoy juntamente crucificado, tienes que haber sentido en tu vida el desamparo de Dios. Cuando digo que tienes que haberlo sentido, no estoy diciendo que Él te desamparó. Estoy diciendo que tú te sientes así. Y algunos hemos experimentado eso en algún momento. Que nos falta el aire. Que no tengo amigos por ningún lado. Que no están los que me llaman padre. Que no están aquellos a quien yo llamo hijos. No está tu esposa, no está nadie allí. En ese momento tú te sientes desamparado. Pues yo quiero decirte que es una situación en la que de algún momento, en alguna ocasión, tú y yo hemos vivido y no estamos exentos de vivirla. Pero quiero que sepas que en ese momento, cuando Jesús gritó, Dios estaba allí. Porque era el propósito de Dios con él. Su cruz era su propósito. Tu propósito es tu cruz. Por eso hoy te invito, sube a la cruz. Sube a tu propósito. Sube a tu llamado. Sube a lo que Dios te ha hecho y comienza a trabajar en ello. Aunque parezca que estás arando en el desierto. Que nadie te está oyendo. Aunque parezca que estás sembrando, pero no estás recibiendo los frutos. Aunque parezca que hay situaciones adversas, pero es lo que Él vivió en la cruz. Para que tú puedas experimentar que con Cristo estás
juntamente crucificado. No, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es una palabra que yo se la he escuchado a infinidad de personas. Y yo digo, si supieran lo que están diciendo. La siguiente palabra, el siguiente principio que vamos a extraer está en el mismo Juan 19:28. Una expresión que viene después de este grito, de este alarido, cuando dijo, tengo sed. Ajá, pastor, ¿y qué principio hay allí? Bueno, tener sed significa haber hecho un trabajo arduo y un gran esfuerzo para lograr algo y no tener satisfacción con lo logrado. A ver si lo agarraste. Hice un trabajo arduo, hice un esfuerzo más, por supuesto, más allá de mis fuerzas. Hice todo esto para lograr algo, pero no siento satisfacción. Eso produce sed en el alma, sed en tu corazón, insatisfacción. Te produce algo que pudiéramos llamar, hay hambre, pero no hay comida. Hay escasez, pero no hay abundancia. Hay frío, pero no tengo abrigo. Es como decía mi mamá en una oportunidad, pasar el páramo sin escarpín. Es decir, pasar el páramo como en los tiempos de Bolívar lo pasaron algunos patriotas, descalzo, sin camisa. Así es, tener frío, pero no tienes abrigo. Eso es sentir que hay sed. Es sentir que hay sed de justicia, de que pareciera que la mano de Dios no está por ningún lado, que quiero que se haga justicia en un determinado asunto, pero no veo la mano de Dios. Entonces tú puedes expresar, tengo sed, estoy insatisfecho con lo que estoy viendo. Estoy seguro que los que me están oyendo en este momento y los que van a oír este video se van a identificar con este principio, con esta palabra que expresó Jesús. Me siento insatisfecho. No estoy ni siquiera contento con lo que estoy logrando, lo que he logrado. He sembrado trigo y estoy cosechando cizaña. Estoy pidiendo una cosa y se me está dando otra. Eso es tener sed. Si eso está pasando en tu vida, entonces tú puedes decir que estás juntamente crucificado con Él. Pero no se te olvide que después de la crucifixión viene la resurrección. No se te olvide eso. No se te olvide, no te quedes en la crucifixión, porque ya Jesús no está en la cruz. Por eso hoy, en este tema, te digo, sube a la cruz, pero no te quedes allí. Sube a tu propósito. Sube a tu propósito. Cumple tu propósito. En el Salmo 138, por allá, versículo 8, dice que el Señor cumplirá su propósito en ti. Y si Él dice que cumplirá su propósito en mí, yo lo creo. Número 6. Esta sexta palabra. Ya estamos casi en la recta final. Consumado es, dijo Jesús. Consumado es. De la palabra tamán en el hebreo y de la palabra telos en el griego, de donde nace la expresión testalestei. Tamán en hebreo quiere decir complementar algo donde no faltó nada, no hay nada más que hacer ni menos de hacer. Se completó. En el hebreo tamam. Fue complementado el trabajo. Jesús dijo, consumado es. Tamán. Y en el griego telos, terminé, complementé. Y se le agrega la palabra testalestei. ¿Por qué? Porque hubo una cancelación. Es como cuando tú tienes una cuenta, tú tienes una deuda y has ido pagando paso a paso, mes a mes.
y cuando terminas de cancelar te entregan el recibo, te entregan, si es un carro, te entregan el papel de propiedad, si es un apartamento te entregan el apartamento de propiedad y tú dices testalestei, tamán, telos, he completado, he pagado el precio. Y comenzamos a darnos cuenta que Dios, que entonces Jesús aquí en la cruz usó esa expresión, canceló la deuda del mundo que tenía con Dios. Y aquí yo quiero solamente hacer un paréntesis porque no me gusta entrar en cuestiones muy profundas en cuanto a la teología. Pero fíjate, aquí si Jesús canceló y pagó el pecado, pagó por el pecado, ¿por qué todavía en los púlpitos hay pastores que hacen sentir pecaminosos a su pueblo? Pero ¿de dónde nace si Jesús pagó? El profeta Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. Oye, no sé qué profundidad teológica quisiéramos tener para que usted me descifre lo que quiere decir la palabra quitar. Quitar es desaparecer. La palabra tamán en hebreo es haber cancelado. No hay nada más que hacer, ni más allá, ni menos de acá. Ya lo hice, ya lo complementé, dijo Jesús con la expresión consumado es. Y con la palabra telos en griego y la palabra testalestei, lo que está diciendo, ya terminé, ya cancelé. La gente que me crucificó, por los que yo he muerto, Jesús, o por las que me están crucificando, ya no deben. ¿Por qué un pastor me hace sentir que yo le debo algo a Dios? ¿Por qué, Dios bendito? ¿Pero por qué? Pero eso me enseña a mí algo. ¿Qué me enseña? Esto me hace entender cuál es el propósito, mi cruz, y cuál es mi responsabilidad de pagar, escucha bien, a todos a quienes le pueda deber. El mismo Pablo en el capítulo 13, si no me equivoco, de Romanos, dice, págale, no le debas nada a nadie. Al que respeto, al que honra, al que tributo, al que impuesto, pero págales. Esa es nuestra responsabilidad en este tiempo. Te recomiendo leer Deuteronomio capítulo 23, versículo 23 y Eclesiastés, si no me equivoco, 5, 4 y 5, para que tengas claro lo que nosotros a veces nos comprometemos con algo y no cumplimos. Somos faltos de palabra, pero somos muy buenos con la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Ya va, pero tú sabes lo que eso significa. Si no lo sabes, tienes que volver a ver el video y ver que cada palabra que dijo Jesús tiene que ver con nuestra vida hoy. Perdón unilateral, animar a otros, alimentar la fe de otros, honrar a nuestros padres y a nuestras madres, sentir y experimentar en nuestro propio ser el desamparo de Dios, tener sed como número 5 y como número 6, consumir, poder decir consumado es, cancelar, tamán, complementar las cosas, que lo que yo inicie lo complemente y lo termine, para poder decir consumado es. Para poder expresar eso que dijo Jesús. Y luego poder decir con moral, con Cristo estoy juntamente crucificado. Muy bien. Vamos a esta última expresión de Jesús. Jesús dijo en Lucas 23:46, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjate, si tú echas un recuento rapidito de estas 7 expresiones, que dígase de paso es la plenitud de la vida de Jesús. Es decir, Él estaba llegando a la plenitud de su vida humana. Él estaba complementando todo. Y cuando dijo consumado es, en un texto dice,
Dicho esto, entregó el Espíritu. Pero en Lucas extrae la otra palabra diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de Jesús. Dijo, de aquí en adelante, todo lo que yo dije mientras viví, que iba a resucitar al tercer día, todo lo que dije, está diciendo Jesús, ahora no depende de mí, depende de ti. Porque si yo voy a resucitar, eres tú el único que puedes tomar mi espíritu y volverlo a colocar dentro del cuerpo. Depende de ti, no depende de más nadie. Me imagino que esto fue lo que dijo Jesús en su interior. Pero ahora vamos a aplicar eso a nuestras vidas hoy. ¿Qué significa entregar algo en el espíritu? Porque yo no me estoy muriendo, por pudiera decir a alguien, yo no me estoy muriendo para decirle al Señor, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no se trata de eso, se trata de aplicar lo que Jesús dijo a mi vida personal hoy. Es encomendar lo que es espiritual en las manos de Dios para que Él pueda resucitar todo aquello que de alguna u otra manera es material, es natural. Que Él pueda resucitarlo, que dependa de Él. Entregar el espíritu no es otra cosa que dejar que sea Dios quien pueda resucitar de alguna manera nuestra salud, resucitar nuestras finanzas, resucitar nuestro ministerio, resucitar nuestros negocios, resucitar nuestras relaciones, resucitar tal vez la vida que llevamos. Y recuerda que la palabra muerte del griego thanatos lo que quiere decir es separación, ruptura. Entonces nosotros a veces creamos una ruptura, creamos una separación, creamos muerte entre una cosa y otra. A veces son las circunstancias mal llamadas situación país, han hecho que muchas familias se separen. Esa separación hay que resucitarlas. Y para resucitarlas hay que entregar lo espiritual en manos de Dios, que es espíritu, para que Él pueda hacerlo. Para que dependa de Él y no de nuestro esfuerzo. Porque cuando nosotros le metemos esfuerzo, porque eso es lo que nos enseña la religión, la tradición, métele esfuerzo, tú tienes que hacer, porque si tú no haces, entonces resulta que no podemos retener con la carne lo que Dios nos entregó en el espíritu, señores, por Dios. Fíjate, entonces entregar el espíritu es entregarle a Dios todo aquello que escapa de lo sensorial de mi vida, todo aquello que escapa, que yo no puedo tomarlo por mi sentido, todo aquello que yo pierdo el control. Señores, hay situaciones en las que usted ha perdido el control, entonces entréguesela a Él. Es la expresión de Jesús: en tus manos entrego mi espíritu. Esa expresión, en tus manos encomiendo mi espíritu, es lo que Dios te está diciendo hoy. Encomiéndale a Dios todo aquello que escapa de tu control, todo aquello que escapa de tus manos, todo aquello que escapa de lo sensorial, para que Él pueda resucitarlo. Deja de estarle metiendo fuerza tú, porque ya se ha visto que tú y tus fuerzas no lo podrán lograr nunca. Bien, te hablé de 7 bien interesantes, que son las expresiones que están allí en Jesús. Ya te di los textos bíblicos, tú las puedes revisar con calma. Pero los principios: 1, perdón unilateral. 2, animar a otros, darle esperanzas a otros. Alimentar su fe aunque estés en la misma situación humanamente hablando que ellos. Pero hay algo que te diferencia: en ti vive, reside y reina el Espíritu de Dios. Número 3, honra a tus padres. Yo no tengo a nadie en que honrar porque yo soy huérfano. Tienes que tener a alguien a quien honrar, a quien tú consideres como un padre. Tienes que tenerlo. Número 4. Elí, Elí, lama sabactani. Sentirse abandonado, sentirse desamparado.
Yo sé que muchas personas se han sentido así. Número 5, tener sed, pero sed de justicia, insatisfacción por lo logrado. Tengo sed, quiero, el que tiene sed busca desesperadamente cómo saciarla. Cuando estamos insatisfechos con algo, buscamos cómo satisfacer esa necesidad. Eso es lo que se desea. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas para poder implantar la justicia divina en tu vida y en la vida de los demás. 6. Consumado estalestei, tamán. Complementar. No dejar a media las cosas, complementar. Llegar a feliz término las cosas. Y por último, encomienda a Dios lo espiritual, lo que escapa de tus manos, lo que tú no puedes controlar. Deja a Dios y su espíritu a trabajar en las cosas que son espíritu. Jesús dijo, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo te digo hoy, dale a Dios que es espíritu, lo que es espíritu, y tú ocúpate de lo que te corresponde humanamente hablando. Bien, cualquiera de estas situaciones o estas expresiones que Jesús hizo o dijo en la cruz pueden de alguna manera manifestarse en nuestra vida en un momento determinado. No necesariamente tienen que darse las 7 en nuestras vidas. No necesariamente. Pero cuando hagamos esta expresión, yo quiero decirte que indistintamente de cuál sea la situación, así como Jesús venció en la cruz del Calvario, tú también vencerás cuando te subas a la cruz. Es decir, te subas a tu propósito. Así como Él venció, tú y yo estamos predestinados a vencer. Wow, quisiera darte más. Pero si quieres más, miércoles a las 7:30 de la noche a través de Instagram. Te declaro muy bendecido, declaro que la gracia y el favor de nuestro Dios está en tu vida. Te declaro más que vencedor. Declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el Shalom, Shelem, Shelet, está en tu vida. La paz de Dios en tu vida. La paz en ti que produce como resultado de tener la paz de Dios. Y por último, es la paz en tu vida de haber hecho satisfactoriamente lo que Dios te ha encomendado. Recuerda que hay profeta en Venezuela. Hay una aliación espiritual, hay un consenso espiritual que el Espíritu de Dios está realizando. ¿Para qué? Para crear eventos que den un vuelco de 180 grados a la situación mundial, muy especialmente en Venezuela. Recuerda andar en el código de honor, andar en justicia, andar en la verdad y andar con rectitud de corazón. Te declaro muy bendecido. Gracias por haber estado allí, gracias por haberme escuchado, gracias por este tiempo. Declaro la gracia de Dios en tu vida y nos vemos el próximo miércoles. Bendecidos. Soy un hombre afortunado, pues mi vida estaba escrita desde antes y ni te había pensado. Emprendí mi propio rumbo, esforzándome para alcanzar mis sueños, lo hice con empeño. Caminé hasta encontrarme contigo y al oír tu voz despertaron mis sentidos. Comprendí que tú eres más que la vida, que vivir sin ti de nada valdría. Alumbraste mi sendero con
pido a